Hola, soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos indie. ¿Sabes esa sensación cuando descubres un programa que no conocías y resulta ser súper útil y además gratis? Deliciosa. Pues vamos a ello, todos los programas que uso y más. La mayoría van a ser programas creativos, tanto para videojuegos como para cosas artísticas en general, pero también va a haber utilidades varias para hacer tu vida más cómoda. Uso Windows 10 como sistema operativo, pero la mayoría de programas que voy a mencionar están también disponibles tanto para Linux como para Mac, y además muchos de ellos son gratuitos y open source. Estarán todos listados y con links en la descripción. Empecemos por motores de videojuegos. El que yo uso es Unity, que en general es el más recomendable, primero porque tiene una versión gratuita, cuya mayor limitación es que tiene que salir el logo de Unity al principio del juego. Segundo porque es muy versátil, puedes usar Unity tanto para hacer juegos 2D como 3D y de todo tipo. Y tercero y más importante porque es el motor más popular, lo que significa que si tienes alguna duda o te encuentras con algún problema, es casi seguro que si lo buscas en internet encontrarás la solución. Aunque también es verdad que estos últimos años han estado complicándolo bastante y llevándolo por una dirección cuestionable. Entre las alternativas más populares tenemos Unreal Engine, más difícil de usar y menos versátil, pero suele ser mejor opción para juegos 3D con gráficos potentes. Game Maker Studio, mucho más fácil de usar para hacer juegos 2D, pero es un programa de pago, aunque tiene una versión de prueba de 30 días. Godot, que podríamos decir que es una versión ligera y menos popular de Unity, pero por otro lado es open source, completamente gratuito y más sencillo para hacer juegos 2D. Por último voy a mencionar también RenPy, un motor open source y gratuito para hacer novelas visuales. Para programar uso Visual Studio Community, realmente porque venía con Unity, no porque lo haya comparado con otros, pero tiene todo lo que necesitas y es el más popular. Como editor de imágenes uso GIMP, alternativa a Photoshop, que es open source y gratuito y para el cual he hecho un par de tutoriales que podéis encontrar en este canal. Aunque GIMP sirve para todo, si lo que quieres es dibujar te interesa algún programa que esté enfocado a ello, como Krita, que también es open source y gratuito, o si quieres algo más profesional con un montón de herramientas increíbles tienes Clip Studio Paint, aunque este es de pago. Para pixel art hasta ahora había estado usando Pixel Edit, simplemente porque me vino en un Humble Bundle y es el único que tenía. Todavía está en beta y tiene algunas cosas algo molestas, aunque por lo visto es la mejor opción para hacer tiles. Es de pago, pero actualmente cuesta tan solo $9. Uno más popular y con mejores herramientas para dibujos y animaciones en pixel art es Aseprite, que me compré hace poco así que todavía no he llegado a usarlo demasiado. Recientemente ha subido su precio a $20. Como alternativa más sencilla y gratuita tenemos Piskel, que también cuenta con una versión de navegador. Para ilustración y dibujo vectorial uso Inkscape, alternativa open source y gratuita al Illustrator de Adobe y del que hice también un tutorial que podéis encontrar en este canal. Si prefieres una opción algo más profesional, tienes Affinity Designer, que es de pago pero bastante asequible. Para animación esqueletal en 2D tengo Spine, que es un programa de pago. Aunque hace años que no lo uso porque he estado con proyectos más sencillos, es muy potente y te permite hacer meshes con los sprites y animarlos punto por punto para conseguir un increíble efecto 3D. Aunque hoy en día casi todas las herramientas que tiene vienen ya integradas en Unity. Y pasando al 3D, Blender es un programa de modelado 3D open source y gratuito, muy popular y usado también en ambientes profesionales. Y para un pixel art 3D usando voxels tenemos Magica Voxel, que también es gratuito. Pasando al audio, para grabar o editar sonidos uso Audacity, un programa open source y gratuito que es el que estoy usando ahora mismo para grabar mi voz. Una opción para crear tus propios sonidos retro es el programa gratuito VFXR. Aunque no me dedico a la música, hace unos años estuve trasteando un poco y hice un par de temas usando Cakewalk, que en aquel entonces era de pago pero ahora se ve que se ha vuelto gratuito. Como alternativa open source gratuita está LMMS, aunque nunca lo he usado, y si quieres algo más sencillo, enfocado a notación musical y con menos opciones de producción, tienes MuseScore, que también es gratuito. Si lo que quieres es hacer auténtica música retro de 8 bits, tienes el programa gratuito FamiTracker. Pasando al vídeo, para capturar la pantalla de mi ordenador y la webcam uso el programa OBS, que es open source, gratuito y súper popular. Para los streams en Twitch uso Streamlabs OBS, que es básicamente lo mismo pero con las herramientas necesarias para la integración del chat, alertas y demás. Calladitas, fresa arriba, dicen ahora, fresa arriba, un poco tarde, Iván el huevo, un poco tarde. Te lo ahorras, calladitas. Para la edición de vídeo había estado usando desde hace un tiempo DaVinci Resolve como alternativa al Adobe Premiere, ya que tiene una versión gratuita y es muy potente y suficientemente similar. Pero la verdad es que va bastante lento en mi PC, probablemente porque no tiene suficiente RAM, y con cada actualización me está dando más y más problemas y crasheando constantemente al intentar exportar. Por suerte hace unos meses ocurrió el milagro y encontré un editor de vídeo open source y gratuito que no me amarga la existencia. Se trata de Olive, que todavía está en versión alfa, así que se da por hecho que debería tener bugs y ser inestable, y aún así ya está muy por delante del resto de editores libres
libres que he probado. Es ligerísimo, rapidísimo y funciona bastante parecido al Premiere. No tiene muchas opciones, pero para el tipo de edición sencilla que hago yo es una maravilla. Me ha gustado tanto que estoy apoyando el proyecto en Patreon y por supuesto es el programa que he usado para editar este vídeo. Y en el área de creación no nos olvidemos del texto. Si lo que quieres es escribir un guión, un programa como Trelby, que es open source y gratuito, te puede ayudar a organizar la historia y mantener fichas de los personajes. Tanto para texto como para cualquier tarea de ofimática, LibreOffice es una suite completa open source y gratuita que uso como alternativa al Office de Microsoft. Y como alternativa al limitado bloc de notas, Notepad++ es gratuito, sirve para editar código y lo más útil, tiene pestañas. Si hablamos de texto de forma más literal, FontForge es un editor de fuentes open source y gratuito con el que puedes crear tus propias tipografías. Un par de programas más ya para terminar con los de creación. Scribus es un programa de maquetación open source y gratuito, alternativa al InDesign de Adobe. Y para hacer pequeños esquemas y diagramas suelo usar Dia, que no es la gran cosa pero es gratis y sencillo. Pasemos ahora a programas no creativos, empezando con el explorador de internet. Personalmente uso Google Chrome por la comodidad de su integración con las sesiones de Google y las diferentes cuentas que tengo ya configuradas, aunque no me importaría pasarme a Firefox, que también tengo instalado para ciertos casos en los que es más compatible que Chrome. Y además lleva bastante mejor lo de la privacidad que cualquier producto de Google. Si tienes varias cuentas de email, Thunderbird, open source y gratuito, te permite manejarlas todas y también escribir emails en HTML. El siguiente es uno de los programas más importantes de los que quería hablar y que más recomiendo. Se trata del explorador de carpetas Directory Opus, en su versión Light. Tiene muchas opciones, pero lo más importante es que tiene pestañas. Con la cantidad de carpetas a las que tengo que acceder mientras desarrollo videojuegos, la comodidad de tenerlas en pestañas es inigualable. Y además se guardan solas, así que en cuanto enciendo el PC y abro Directory Opus, ya las tengo todas ahí sin tener que reabrirlas todas una por una. Tener que volver a usar el explorador de Windows sería como volver a la Edad Media. Es un programa de pago, yo lo conseguí en un Humble Bundle, pero merece la pena. Si no puedes permitírtelo, existen alternativas gratuitas como el Explorer++, que es el que usaba antes de conseguir el Directory Opus. No es tan bueno y a veces se crasheaba, no sé si era al crear una carpeta nueva o al cambiar el nombre de una carpeta, pero te permite tener pestañas, que es lo importante. Y hablando de aplicaciones mágicas y carencias de Windows, ¿sabes cuando quieres encontrar un archivo en tu ordenador y el buscador de Windows no es capaz de encontrar ni sus propios programas y el explorador tarda 5 minutos para encontrar un archivo entre 10, si es que lo encuentra? Directory Opus también cuenta con un buscador rápido y funcional, pero ¿y si ni siquiera sabes en qué carpeta está lo que buscas? La solución es Everything, un programa gratuito que encuentra todo lo que haya en tu PC al instante. Como reproductor de vídeos y música uso VLC, que lo reproduce todo y tiene muchas opciones. Como alternativa hay quien prefiere el Media Player Classic Home Cinema, más conocido como MPC-HC, que también es muy bueno. Para abrir imágenes uso XenView MP, que tiene muchas opciones y también te permite abrir imágenes en diferentes pestañas. Y si quieres algo más simple, Quick Look es una app de la Store de Microsoft que te permite previsualizar archivos de forma instantánea pulsando espacio, como funciona en los Mac. Para tomar notas y gestionar tareas, acabo de empezar a usar Notion, que es gratuito para uso personal, fácil de usar y con muchísimas opciones. Para comprimir y descomprimir archivos, olvídate de la versión de prueba infinita de WinRAR y bájate 7zip, que es open source y gratuito, soporta todos los formatos populares como zip y RAR y te incluye una opción en el menú del clic derecho para acceder directamente. Para poder tener un historial en el portapapeles, es decir, poder pegar cualquier cosa que hayas copiado y no solo la última, estaba usando Ditto, que es gratuito, pero me he enterado hace poco de que Windows 10 ya viene con esa opción, aunque por algún motivo está desactivada por defecto. Una vez activada puedes acceder al historial con la tecla Windows más V. Para chatear con tus amigos, tanto por texto como por voz o incluso por videoconferencia o pasar los archivos pequeños, mi preferencia es Discord. Para poder controlar otro ordenador de forma remota a través de internet, TeamViewer cuenta con una versión gratuita. Station es un programa que te permite agrupar aplicaciones web. WhatsApp, Telegram, Slack o incluso Discord son algunas de las cientos de aplicaciones disponibles que puedes usar desde Station si no quieres tenerlas por separado o abiertas en una pestaña de tu navegador. TinyTask es una pequeña herramienta que te permite grabar y reproducir movimientos de ratón y teclado. Para descargar torrents, siempre legales por supuesto, QBTorrent, que es open source, ligero y gratuito. Para poder ver la tasa de frames por segundo de los juegos, puedes hacerlo fácilmente con la versión gratuita de Fraps. Y hablando de juegos, Steam es la plataforma más popular para PC, no creo que haga falta ni mencionarla. Pero si quieres algo más indie, sin DRM y con muchísimos juegos gratuitos, la plataforma Itch.io también tiene su propio cliente para PC, desde la que puedes comprar todos mis juegos, Mayotori, Golfing Over It with Alba Mayo y Shipped, que también está en Steam, y además Majorariato Museum, que es gratis y de momento está solo en Itch.io. Por último, dejad que os hable de Portable Apps.
Se trata de un gestor y lanzador de aplicaciones portátiles o portables, como lo quieras llamar, es decir, aplicaciones que no hace falta instalarlas. La mayoría de programas que he mencionado los uso en su versión portable, lo que me permite copiarlos directamente a un USB y pasarlos a otro ordenador sin tener que descargarlos y manteniendo mis configuraciones personales. Desde Portable Apps puedes buscar y descargar aplicaciones desde su directorio, mantenerlas actualizadas y usarlo como acceso directo. Hemos hablado de muchas alternativas en este vídeo, así que vamos a terminar con una alternativa a la comida. Los batidos Plenishake sustituyen tu comida de forma sana con todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Yo me alimento básicamente de ellos desde hace años, también disponibles en barritas y otros formatos y sabores. Si vives en España puedes comprarlos desde esjoy.es, link en la descripción, vídeo patrocinado. Eso es todo, seguro que has encontrado algún programa útil en esta lista, así que dale al like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.